Les dije que era nada, un segundo, ya estamos aquí. En Muy Televisión, hoy hablando de patinaje, de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias, como así se denomina, con el señor Polanco y con el señor Miranda. Señor Miranda, nos habíamos quedado en que, y es verdad, somos arcaicos. No. A ver, las medias tintas para cuando son medias tintas. En el buen sentido de la palabra. En el sentido que usted quiera darlo. No. Es decir, estamos anclados en muchas cosas en el pasado. Sí, es verdad, y lo tenemos que reconocer. No avanzamos precisamente por eso, porque nos gusta lo que hemos vivido, que no es malo, pero que tampoco es bueno, no nos deja crecer. Usted, que ve la globalidad, aquí, ¿por dónde hay que empezar? ¿O cuál sería? A ver, corresponde a José. No, hombre, ya me imagino. Él empezará por un sentido, pero según usted... Yo soy, ahora mismo soy una empresa que lo único que hacemos es dar a conocer el hockey en cualquier parte del mundo a través de nuestros programas, tanto en nuestras aplicaciones para teléfono, para iPhone y Android y poco más. Para iPhone no. Bueno, para iPhone... Para iPhone no. En breve. En breve, pues a mí ya me llega 2 años tarde, perdone usted que le diga. Estoy arcaico en ese tema. Y usted también, a usted también le llega. Estoy arcaico. Bueno, oye, que es que yo para mí... No, pero ya llega. Estamos llega, ¿eh? No, sí, pobre Adrián, Sí. No nos llega Adrián para todo. Esto, bueno, así es con todo ese sistema. Comunicación arbitral, importantísima. Sí. Mejora mucho la calidad de... Puede... Yo creo, mejora, estoy al 100% que mejora, pero muchísimo. Simplemente por la toma de decisiones rápidas. O sea, no hace falta que te mires, sino que sé que en cualquier momento me vas a decir algo y te tengo en mi oreja. No hace falta que te mire, te señale, te haga un gesto, sino no, todo lo contrario. Con un simple susurro de voz sé que me va a llegar. No hace falta hacer señales ni señas. Sí. Se ganaría en velocidad arbitral, se ganaría muchísimo y yo creo que sería un paso muy bueno y yo creo que todo el mundo estaría encantado. Bueno, lo podemos decir tranquilamente, aunque el fútbol americano asturiano sí. Ha hablado con usted, creo. Sí, nos ponemos a trabajar, llevamos varios deportes, llevamos el balonmano, llevamos la Liga Sobal y las categorías inferiores de balonmano, llevamos también llevamos fútbol también, algunas categorías de fútbol regionales, llevamos balonmano internacional, como llevamos árbitros en Argentina y árbitros en Rumanía y 2 chicos en Francia. Y ahora mismo sí, pues empezamos con un nuevo proyecto que es el fútbol americano, que pues mira, después de aquí tengo que ir a probar con el fútbol americano, con Marcos. Intercomunicadores de los árbitros con la grada, ¿no? Sí, porque es distinto. En el fútbol americano, por lo que estuvimos mirando y estuvimos explicando, no necesitan que los árbitros vayan intercomunicados, sino que lo que dice el árbitro sea metido la señal a través de unos altavoces para que todo el espectador escuche las explicaciones que dice el árbitro. Yo creo que también es bueno. ¿Por qué tienes que ocultar una señal? Ese es un pasito importante. Y el fútbol americano... Ha sido bullying, no ha pitado no sé qué, ha pitado no sé cuánto. Y el fútbol americano es mucho más pequeño que el hockey en España. Sí. O sea, en Asturias ya ni te cuento, solo hay 2 equipos o 3 equipos, no hay más, ¿no? Sí, yo creo que hay 3 o 4 y 3 femeninos. Sí, es muy pequeño. Sí. Están empezando poco a poco y tal. Pero joder, han empezado, pues eso. No son arcaicos. En el buen sentido de la palabra, José. No, pues, si seguimos le sacamos una cena. Le sacamos una cena. Estoy porque tengo que volver con él en coche, no por otra cosa. Pues yo también tengo que volver. Es broma. Bien, vamos a hablar de patinaje. Por favor, señor Miranda. Usted sabe. Intervenga. Esto es una conversación de 3. Y es más, y seguramente algún comentario suyo será muy bien recibido. La federación no solamente es hockey, vamos a empezar a dejarlo claro. Eso es muy claro. Hay que dejarlo muy claro porque, y además hay disciplinas que se han incorporado ahora hace poco que son bellísimas. Ahora mismo tenemos 6 disciplinas en la Federación Asturiana de Patinaje. Es hockey sobre patines, patinaje artístico, patinaje de velocidad, hockey línea, que ya existía, lo que pasa es que aquí no había clubs, ya tenemos un club. Hay un club. Tenemos alpino en línea y freestyle.
creo que el alpino en línea Yo, es un espectáculo. lo que he visto imágenes del Campeonato de España del año pasado en Villablino, es un espectáculo total. Y creo que usted ya ha metido un zarpazo por ahí. No, o está en ello. Simplemente he metido de que el club Asturline me ha pedido. Yo cuando me presenté a las elecciones dije una cosa, que es que la federación no iba a organizar nada. No iba a organizar nada como federación porque eso cuesta dinero. Voy a decir algo que me va a costar algo. Creo que este tipo de campeonatos, Copa del Rey, tal, a la base no le vale para nada. Opinión personal mía. Y como encima no tenemos dinero, pues yo no voy a organizar, yo como presidente, no voy a organizar nada de este tipo de eventos que cuestan dinero. Pero sí, lógicamente, voy a apoyar a todos los clubes que quieran organizar cosas. Aquí tuvimos la Copa de la Princesa, creo que el Mieres ha tenido mi apoyo total y absoluto. Asturline tiene concedido, nos hemos reunido ayer con la concejala de Deportes de Oviedo, la Federación Española le ha dado, siempre que consigamos los permisos del Ayuntamiento, le ha dado una concentración para el Puente de Mayo de la selección española de alpino en línea, en las cuales esas selecciones son 10 chicas y 10 chicos, y Asturline creo que va a meter mínimo 5. Tenemos campeones de Europa, subcampeones de Europa de diferentes disciplinas, y también tenemos concedida por parte de la española, Asturline, y en defecto la Federación Asturiana, tiene concedida la tercera ronda del Campeonato de España, que podría ser el primer trofeo Ciudad de Oviedo. El nombre, de manera que teníamos permiso, y la pista que queremos y que hemos solicitado al Ayuntamiento es la bajada que hay donde el Carlos Tartiere nuevo. Es una pista que puede ser hasta homologable para campeonatos europeos y mundiales. Bueno, pues yo creo que si nos da usted tiempo para trabajarla, como se suele decir, la cabra, igual muy televisión, pues si les damos algún... Hombre, dentro de lo que hay, igual hacemos ahí algo. Bueno, no sé, habrá que mirarlo. Habrá que sentarse y mirarlo. Porque creo yo he visto las imágenes y es algo espectacular. Es espectacular. A lo mismo que yo nunca había visto... Por cierto, espectacular. Ahí sí entra la tecnología 100%, tiempos, tal, todo esto, ¿no? Sí, lo habíamos hablado. Bueno, pues ya... Más o menos tenemos hablado para contar con Asis Sport, como siempre, José Manuel Miranda, apoyo total y absoluto, no solo al hockey, sino a la federación. Desde hace tiempo ya está apoyando la tal. Después sí puedo decir que yo nunca había visto un patinaje de velocidad, y vi el otro día en Gijón indoor, que es dentro de un polideportivo. Es espectacular también, es tremendo. Muy parecido al hielo. Es muy parecido al hielo, pero pero en indoor, ¿eh? Sí, en indoor. Luego el otro es... No, este sábado a las 10 de la mañana en la Pisiarra, que tiene, ahí sí tienen pista, creo que podré acercarme a verlo. También es otra disciplina. Yo creo que... Yo lo he visto, yo creo que lo he visto en la Copa del Rey que se jugó en Oviedo. Sí, se hizo una demostración de indoor. En la pista, ¿no? En la propia pista, sí, que es muy bueno. Ahí es que se tienen, al hacer el recorrido tan pequeño, se tienen que tumbar tanto que da la sensación de que van casi tocando el suelo. Además, utilizan técnicas se apoyan, de hielo, ¿no? etcétera. Y después, aquí tenemos a Seila Posada, es que para los nombres soy fatal, pero en España con muchos títulos, recientemente homenajeada por la Federación Española. Y tenemos muy buenos resultados. No, yo una cosa que demando de este deporte es, a ver, yo, desde mi cultura de este deporte es que se ve poco, se ve poco. Yo creo que se debería ver un poco más en la calle, ¿no? Porque yo, cuando vino la Federación Española a preguntarme si podíamos hacer el programa para trabajar con ellos y tal, y dije, hockey. Se juega aquí en Asturias al hockey, no tenía ni idea que se juega al hockey hace 4 años de esto, y desde que entonces, pues claro, la gente yo creo que lo desconoce, porque yo recuerdo que se hizo la Copa del Rey hace 4 años aquí, en Oviedo. 3 años y pico, 4 años, sí.
en la final, Palacio de los Deportes estaba lleno, son unos 2.500 espectadores, o sea, que no es que no no se tenga público, ¿no? No, es un proyecto de la Yo Federación. creo que desde la Federación tenéis que sacar el deporte a la calle. Aparte lo dije, ¿no? Aprovechar, pues, sobre todo estas fiestas populares, grandes, el hacer el Día del Patinaje. Eso es. Se puede hacer perfectamente, pero además todas las disciplinas son llevables a la calle y la gente lo que necesita, como bien dices, es verlo, ¿no? Lo más complicado es el hockey sobre patines, el hockey línea. Por el tema de valla lo tenemos solucionado porque igual que entiendo que organizar eventos grandes no sirve para la base, sí entiendo que este tipo de sacar este deporte, el patinaje, en su totalidad, a la calle tiene que ser con los niños pequeños. Eso o sea, yo voy por la calle paseando con mi hijo y tal, y si veo a gente mayor me arrimaré, pero me marcharé. Pero si veo a niños pequeños jugando al hockey, jugando a hockey línea, haciendo velocidad, haciendo un descenso, me llama más la atención porque veo, hombre, si es que son niños pequeños y al propio niño también. Sí tenemos un proyecto de sacarlo a la calle. Lógicamente estamos en invierno, todavía no hemos podido hacer nada, pero sacaremos el patinaje en general a la calle. Y después estábamos hablando el artístico, no lo voy a descubrir yo. El artístico es algo precioso. De hecho, el otro día hubo una actuación, ¿no? En la Copa Princesa. Sí. Hubo una actuación una chica espectacular. espectacular, ¿no? pero que por cierto, muy televisión, 4 horas el sábado, 4 horas y media en directo. Es autopromoción, lo sé, pero lo siento mucho, es que lo tengamos que decir. Es así. 4 horas y media de directo absoluto, y el domingo fueron 2 horas y pico en riguroso directo. El esfuerzo naturalmente no fue mío, ni fueron de los cámaras y de la gente que tiró los cables, buscó el enlace, que fue brutal. Yo quería sobre artístico, todos están subiendo en número de licencias, pero artístico es tremendo el número de licencias. Estamos rondando cerca de las 1.000 licencias en el patinaje. 1.000, se dice pronto, pero son muchas. Después tenemos el freestyle, que los vamos a empezar a introducir. Y este próximo domingo, el día 21, en Langreo se va a jugar el primer torneo de la amistad de hockey línea. Hockey línea va a empezar poco a poco. Mucha gente cree que se va a hacer daño al hockey patines, no tiene nada que ver. De hecho, lo dirán, pero están teniendo mucho apoyo de clubs de hockey sobre patines. Entonces ahí vendrá un equipo de Palencia, otro de León y otro de Madrid a participar en un torneo. Toda la jornada de la mañana, después habrá una comida de confraternidad entre todos los clubes. El tercer tiempo, que se suele llamar. El tercer tiempo, que es el más interesante, y bueno, no deja de ser el primer torneo, algo, si no oficial, sí oficioso, de hockey línea. Y el freestyle, bueno, ese es más complicado porque lo llevaremos a los colegios y eso será importante. Otra cosa, y no quiero que ser yo el que hable, pero creo que es importante, esta federación va a sacar el curso de monitor de patinaje. ¿Obligatorio para todos los que tengan licencia de entrenador? Es una pregunta, ¿eh? No tiene nada que ver. El curso de monitor, entendemos que se dará en 2 fines de semana. El proyecto que se está haciendo, yo creo que la semana que viene, Álvaro, que es Álvaro Fernández Vigil Baroat. ¿Puede ser? Puede ser, es que ya le digo, pero que es el que lleva, no es el Álvaro, es el que lleva el club de hockey línea, el Astur 360, sí. Ya tiene experiencia con la española. Nosotros ese proyecto de curso de monitor de patinaje, no de hockey, de patinaje, lo vamos a llevar a la española para que, si no nos lo convaliden, pero que nos den el visto bueno. Lo haremos posiblemente está todo así, en 2 fines de semana, para que aquellos monitores que vayan a las escuelas tengan como mínimo esta titulación, tengan una base. Imprescindible. Lo hemos hablado con el director de General de Deportes, José Ramón Tuero, les pareció muy buena idea y por lo menos que los colegios lleven con una base. El título va a ser regional, lo va a otorgar la federación, insisto, monitor. Otra cosa es que después, cuando vayamos a hacer el nivel 1, nivel 2 o nivel 3, la propia federación nos considere o podamos convalidar alguna asignatura por tener la titulación de monitor.
es una apuesta que también tenemos esta junta directiva de la federación para poder ir poco a poco, ir titulando a la gente del patinaje. Insisto, patinaje. Vale. Me permite que no sea... Además hace usted muy bien en hablarlo todo, que es quien tiene que hablarlo. Pero me permite que le dé la contrarréplica. Por supuesto. Vale. Yo sí creo que es muy importante que haya grandes eventos. Porque los grandes eventos también pueden favorecer muy mucho a la base. ¿Cómo? Pues se hizo, como se hizo la última vez que vino la Copa del Rey. Se hizo un campeonato de pequeños. ¿Que tenía que haber sido más? Sí, tenía que haber sido más. Seguro que tenía que haber sido más. ¿Se tenía que haber implicado más a los equipos, a lo mejor la Federación Española, que los seleccionados fueran a ver y participar de tal? Seguro que también. Pero yo insisto, los grandes acontecimientos también arrastran o favorecen o deben de favorecer a la base. Otra cosa es que sepamos o no sepamos compaginar. Claro, mi opinión es... a ver. No, la contraria en este sentido. Cuando digo yo, si la federación gasta, voy a poner un ejemplo, 10.000 en un evento. Yo no he dicho que tenga que gastar la federación. Espere. En eso es posible que tenga usted razón. 10.000 en un evento y participan 8 equipos. Yo creo que si esos 10.000 los utilizo en traer entrenadores, en traer alguna conferencia para los padres también, que hay que educarles, y mucho, a lo mejor esos 10.000 los utilizo para toda la base del patinaje asturiano. No hablo ya solo de hockey, insisto. Pero de la otra manera, esta Copa del Rey, muy guapa, tremenda, 8 equipos. O 10, me es igual. Dos catalanes, tal. Asturianos, 2. Se han favorecido, 2, 3, me es igual. Se han favorecido 20 niños. De la otra manera, no gasto. Si es verdad, no puedo ver a Bargalló, no puedo ver a nuestro Tori, no puedo ver a Egurrol. Totalmente de acuerdo con ello. Pero si te pones a verlo, nuestros niños, están en una competición de esa y los niños están más jugando por los pasillos, porque realmente quien lo ve y quien le importa son a los deportistas adultos, de los que ya le interesa, y a los padres. El niño realmente no. Entonces yo prefiero más gastar ese poco o mucho dinero que tenga, en vez de traer a Bargalló, a Egurrola, que a lo mejor lo traigo un día, pero lo traigo a una conferencia o a un clinic donde se pueda favorecer la mayoría de los deportistas. Señor Miranda, Dígame. con la Iglesia hemos topado, que nos hemos quedado sin Copa Rey. Ya no nos va a dejar traer. No, es broma. Me refiero que, a ver, igual tiene usted razón, que no tiene por qué ser la Federación quien lo traiga. Claro. Seguro, Pero el apoyo lo van a tener de la Federación. Y mi trabajo, y si tengo que ir donde tengo que ir, de la mano de cualquier club que quiera organizar cualquier cosa. El trabajo de la Junta y de la Federación. Y hay otra cosa que tenemos que intentar lograr en esta Federación, que lo que han intentado siempre fue disgregarnos. O sea, artístico no sabía nada de hockey, o lo que sabían estaba totalmente distorsionado, con intención. Hockey no sabía nada de velocidad, tal, no. Vamos a ver, somos una federación completa. Creo que debemos de apoyarnos. El otro día tuvimos una reunión, pues representantes, los vicepresidentes. En mi junta siempre dije que quería el presidente del comité de artístico que sea vicepresidente, velocidad vicepresidente, el resto de disciplinas, al ser minoritarias, entre ellos se eligieron a uno, están representados, y hockey están representados. Entonces estuvimos en una reunión con el presidente de la Española y allí hemos sacado, es que nos tenemos que reunir más nosotros. Nosotros tenemos que hablarnos entre nosotros, entre las diferentes disciplinas deportivas. Y aquí, cuando se traiga, si tenemos la suerte de traer el alpino en línea, necesitamos voluntarios. Bueno, sabéis que hay que pasar unas puertas que son como banderitas. Cada vez que pasa uno, se mueven. Hay que colocar esa bandera en su sitio que está marcado. Ahí vamos a necesitar voluntarios para estar allí
y colocar la bandera. Pero necesitamos voluntarios del patinaje en general, no solamente como es de alpino, que vayan los de alpino. No, vamos a intentar tener una fraternidad entre nosotros, hablar más entre nosotros. La Comisión Económica de la Federación, hay representantes, está abierta para todos los representantes de todas las disciplinas, para que todo el mundo sepa de mano qué es lo que está pasando. Entonces, insisto, siempre estuvimos disgregados y siempre hablando mal unos de otros, porque tú gastas y yo no gasto. Ahora mismo creo que ya estamos empezando a tener esa unión dentro de la federación entre el resto de disciplinas deportivas, que nunca las hubo. Yo a José lo conozco ya de hace muchos años, de otros deportes, y trabajador, no lo hay otro, ¿eh? Es un trabajador nato. En esta federación ha tenido mucha suerte. ¿Quieres decir alguna cosa más? Es un amigo. Alejandro, ¿cuánto tiempo llevamos? 20. Bueno, pues ya no digo más porque me lo fulminé yo todo. Vamos a ver, fuera de coñas marineras, aparte que son porque nos conocemos de hace mucho tiempo. A mí me parece muy bien. Todo este conocimiento de una federación que ahora mismo, bueno, quiere volver a regenerarse, a abrirse, a empezar a funcionar bien, o a funcionar. A funcionar. Y vamos a parar ahí, ¿verdad Polanco? Hay que parar ahí. Vamos a, de momento, hay que parar ahí. Porque lo que no va a parar va a ser las ganas que tiene esta nueva Junta de hacer cosas. ¿Estaremos de acuerdo o no? ¿Tendremos una opinión o no? Que todo es discutible en esta vida. Además, con un arcaico como yo, pues vamos, esto va a ser... Tengo que decir que desde que llegué tengo un apoyo total, sobre todo de artístico y velocidad, que eran junto con hockey, es un apoyo total, es una manera de trabajar, es unas ganas de trabajar tremendas por esta nueva federación. Bueno, pues mire, tiene ahí, creo que me dijeron que esa era su cámara. No, porque es de muy televisión. Bueno, me refiero que es la cámara que le coge a usted de lleno. Además tiene un hijo periodista. Es ya periodista porque ya va haciendo cosas, así que, o sea, que esto no le cogerá de nuevo. No. Dígale usted al mundo, a la gente que nos ve, qué es lo que vamos a ver de la Federación a partir de ahora. Tiene usted 2 minutos. Bueno, pues simplemente lo que dije en mi programa. Vais a ver trabajo, honradez, pluralidad y sobre todo transparencia. A partir de ahí, todo lo que pueda llegar será recibido, será estudiado y seguro que vamos a sacar el patinaje en general hacia adelante. Pero sobre todo, honradez, transparencia y trabajo. Y pluralidad. Todo el mundo en la Junta tiene su sitio para estar representando técnicos, árbitros y deportistas. Y clubs, por supuesto. Señor Miranda, dígame. La tecnología al poder. Bueno, su cámara es aquella. Nada, pues daros las gracias por haberme invitado a este programa. La tecnología la tenéis cuando queráis, lo sabes. Lo sabes. Somos amigos, aparte de que nos conocemos hace muchos años. Y que nada, que muchas gracias por haberme invitado y que cuando queráis aquí estoy. Y ahora me toca a mí en otra cámara que es diferente. Muchísimas gracias a los dos por haber venido, porque esto ha sido un atraco a mano armada. Afortunadamente la agenda estaba libre hoy. Y pues este es el primero. ¿Vendrán más? Pues seguro que sí. ¿Con más invitados? También. Y este, pues igual también lo presento 2 o 3 veces y dejo a la gente joven, porque el arcaico ya tiene que empezar a jubilarse de otras muchas cosas. Y lo digo en serio, no es ninguna coña, tiene razón. Y como tiene razón, pues hay que asumirlo. Los viejos ya opinan y buen vino. Pero mientras tanto, aquí estamos, en Muy Televisión. Y Alejandro, creo que toca irse ya. Así que me despido de todos ustedes y muchas gracias por estar con todos nosotros. Y sigan, porque si no, les perseguimos. Seguro, ¿eh?